Hola a todos otra vez. Somos 12 Coffees. Ahora vamos a hablar del episodio número 3 de Squid Game, que se llamó nada más 001. Ya nada más con el título, pues yo me imaginé de qué iba a tratar, o por lo menos cuál iba a ser el shock o algo así, ¿no? El clave del episodio. Como decíamos en nuestros 2 episodios anteriores, ya empezaron así el game. Tuvieron que pasar 2 episodios para que finalmente ya estemos allí. Despierta ¿cómo se llama? Gi-hun. Y dentro del donde están todas las camas, y empieza a ver a todos los participantes. Como siempre, empezamos a ver a los agresivos, a los mamoncitos, a los que se quieren avivar con todos. A la señora medio loca, que me recordó inmediatamente a la señora de la temporada anterior también. Esa está más loca, ¿no? Esta chamán. Esta es como una chamán o algo así. Okay. Pero tiene las caras así bien locas. Y está el chavillo con la mamá. Sí, y ya cuando los ves, sientes, no sé ustedes, y no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero yo siento que en cuanto los vi, dije, va a haber algún juego en el que ellos van a estar separados o uno se va a sacrificar por el otro, algo a saber. Pero bueno, ya veremos si eso sucede o no. Entonces empezamos a ver muchos diferentes tipos de jugadores, de todas las edades, todos. Hasta por ahí hay uno que no es ni hombre ni mujer, me parece, no sé cómo está la onda. Pero es moderno. Pues ya se siente otra vez el Squid Game de la primera temporada. La diferencia también es de que, bueno, como habíamos dicho, también Gi-hun anda ya bien serio, no bien asustado, ya para nada es el amistoso. Que por cierto también está su amigo. Al principio no estaba yo seguro quién era. Es el amigo de la temporada 1, siempre el que andaba con él, ¿no? El que tenía su bar y todo eso. Que una vez le fue Gi-hun a pedir dinero prestado y dice, no mames, que yo apenas puedo pagar la renta aquí. Y que salió su esposa enojada, ¿no? Sí, es encabronada. Deja de fumar aquí afuera, cabronía. Ok, entonces fue al principio sí, como que me saqué de onda y ya luego ya pensé que era él, pero no estaba seguro. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Ustedes pensaron que el primer juego iba a ser el mismo o no? Porque yo siempre desde que empezó esta temporada se me haría muy raro que repitan los juegos. Dije, el último juego sí tiene que ser el mismo porque se llama Squid Game, el último. Yo no sé por qué yo pensaba que iba a ser los mismos juegos o algo así. Yo nada más pensé que yo nada más pensé que le iban a poner así de repente unos twists, pero que todos los juegos iban a ser los mismos. Entonces el primer juego sí me lo esperaba. Yo también pensé que, como dice Cactilius, que iban a ser los mismos juegos, pero con algo diferente, con un twist. Pero al parecer el primero fue tal cual igual, ¿no? Sí, no hubo porque ninguna diferencia. Ya cuando salió el primer juego, no me agüité tanto de que fuera el mismo cuando vi que iba a ser el mismo, porque dije, como sea la muñeca, ese juego como que era fue casi el más famoso de Squid Games, ¿no? Casi es el sello del juego, así el icono de esta muñeca hubo en la vida real, o sea, vendieron en la vida real todo. Ese es representativo de Squid Games, pero inmediatamente pensé lo que ustedes dicen, ok, ¿qué twist va a haber aquí? Gi-hun lo primero que dice, empieza a tomar ahí la batuta, ¿no? Y les empieza a decir a todos, no, aquí no es... Porque todo el mundo piensa que está jugando un juego simple, pero no saben qué significa ser eliminado. Lo que les explican los Shy Guys ahí cuando vienen a darles toda la información es de que ahora la diferencia con estos juegos comparado con otros de antes es que después de cada juego va a haber votación, que después de cada juego tienen la posibilidad de salirse si quieren salirse, y que el dinero se les va a dar, o sea, se va a repartir entre todos. Y bueno, mucha gente va a pensar, mientras menos gente haya, más dinero nos va a tocar. Es más interesante, o sea, cada que alguien muere ponen más dinero, ¿no? Y reparten lo que llevan acumulados hasta ese momento. Entonces muchos dijeron, no, con este dinero que nos dan después del primer juego, ni siquiera alcanzo para pagar los intereses que debo. O sea, como que muchos no pensaron que arriesgaron su vida por muy poco dinero, entonces por eso quisieron seguir jugando. Ya empieza a ponderar eso mucho, lo que debo, más arriesgar mi vida por esto que me estás dando, no, pues mejor me voy a quedar por más. Y otros al revés, otros se asustaron, dijeron, no, yo ya mejor me voy porque voy a morir. ¿Tú cómo viste, Cactus? Pues el twist es lo que los Squid Games están haciendo, tratar de, ¿cómo se dice? Mess around con el 456, por lo que quiera hacer. ¿Crees que sea por él entonces? O sea, que más o menos sea porque él entró que hicieron este tipo de cambios de último momento, por así decirlo. Sí, le quieren dar en la suya el 456 por tratar de, no sé, hacer lo que está haciendo. A mí se me hizo medio cursi el cuate diciendo, todos, alto, todos paren. Sí, así como que, no. Pero la reacción de todos fue la obvia, la que yo también pensé. Dije, pues no van a pensar que está loco. Sí, que está loco. Está loco, está borracho, ¿qué le pasa? Y por eso también cuando iba a empezar el juego, y regresando ya al juego 1, que empieza, como tú dices, ya les empieza a decir que pues, aquí van a morir, que tengan cuidado y no sé qué. Junté las dos cosas, lo que dices, los Squid Game, o sea, los organizadores o el mal, lo que sea, va a hacer cambios de tal manera que haga quedar mal a Gi-hun con toda la gente, que lo haga quedar mal como un loco.
Entonces yo pensé, el twist aquí, en de la muñeca, es que nadie va a morir. Si no se detienen a tiempo, no les va a pasar nada. Y todos van a pasar y nada más van a eliminar sin matar a los que no llegaron a tiempo o algo así. Y va a empezar a verse mal Gi-un. Yo el twist yo pensé que era eso, lo de que podían votar y salirse y quedarse con el dinero. Bueno, incluyendo este primer juego, yo pensé que en este primer juego no había más twist después de eso, lo del dinero. Pensé que iba a ser normal. Yo no pensé así específicamente algún twist, pero ahorita se me ocurre que hubiera, por ejemplo, dos muñecos, ¿no? Para hacerlo más difícil. Más difícil. Para voltear uno y luego el otro y luego al mismo tiempo y así cosas así como más locas. Y esto más difícil, mucho más difícil. Tienes razón, hubieran pelado todos. Hubieran pelado todos porque no les hubiera funcionado, regresando entonces ya al episodio, no les hubiera funcionado lo de que estás atrás de alguien, ¿no? Sí. Vamos a empezar con esto. Al principio, uno atrás y uno adelante. Sí, el grandote adelante de ti. Como al principio no le creían a Gi-un, típico, no le creían, que dijimos, está loco, está borracho, lo que sea. Empezaron a avanzar, pero sí se detenían porque él como quiera les decía no. Y él sabiendo que la boca no lo iba a poder ver la muñeca, estaba de espaldas a la muñeca. Entonces le estaba gritando a todos, no se muevan. Y sea como sea, le hicieron caso, ¿no? Aparte de pues, el juego de esos tratados. Hasta que de repente, pura suerte para él y para los Squid Games, empieza a volar una abejita. Y le causó la abejita. Sí, a eso iba. Imagínate, eso me recordó. ¿Han escuchado la frase esta de una aleteada de la abeja, lo que puede ocasionar un tsunami en el otro lado del mundo, una cosa así? O sea, como tipo butterfly effect, lo dicen de las abejas. Aquí hizo lo mismo, ¿no? Y se echó primero, se terminó muriendo primero una chava que yo pensé que iba a durar mucho. Como que yo sentía que esa chava iba a ser no a ganar ni nada, ni llegar hasta el último episodio, pero yo pensé que esa chava iba a durar un montón. Que era la chava guapita que el rapero Thanos le estaba tirando la onda. Está bien cagado ese Thanos, ¿no? Thanos. Que ahí hay algo, hay una diferencia ahí, pero... Entonces la abeja empieza y se le pone, creo que la chava aquí en el cuello o algo así, ¿no? Y se asusta, se empieza a mover y balazo. Y yo creo que como que nadie se dio cuenta, ¿no? Porque te fijaste que no se habían dado cuenta ni el mismo Thanos, o el Thanos andaba todo drogado. Hasta que otra chava volteó y ya la vio sangrada y tirada en el piso y empezó a gritar y ahí empezó todo. Todos empezaron a correr. Y el efecto que decíamos de la abeja, una simple abejita que casi no que pelaran, creo que fueron como 90 y algo personas, ¿no? Hablando rápidamente de Thanos, a mí no me está cayendo también, se me hace bien mamoncillo, pero a mí lo que se me hizo incoherente es esto, porque hay que hablar también de Gi-un y su diente. Lo revisaron a todos y les quitan todos porque ves que hasta ellos mismos se quejaban con los Shy Guys. Hey, ¿dónde está mi celular? ¿Y dónde están mis cosas? Y bla, bla. Les quitan todo, hasta los zapatos, hasta los calcetines, todo, hasta los cambian de ropa. Es que la chava también se quejó. Pero le dejaron el colguije grandote al Thanos aquí. A lo mejor no se imaginaron que tenía algo adentro. Es una cruz que se abre, ¿no? Sí, de veras, tienes razón. Sí. No sé por qué le dejaron eso. Sí. Entonces el juego no cambió mucho en el juego, más que Gi-un pues más o menos tuvo la estrategia que más o menos estaba funcionando, aunque una abejita llegó a echar a perder todo. La salvada de aquí, y porque ya van a empezar a salir historias de los Shy Guys que decíamos. Antes pues nada más se veían las pistolas de las paredes. Son personas que están disparando, pero tienen la pantalla ahí arriba a quién dispararle, ¿no? Como que sí se les dice a quién. Sí, hasta escuchan en sus headphones. Dicen que un número... Se ve que un montón de Shy Guys viendo pantallas, no monitoreando quién se mueve, y ellos son los que les dicen a los snipers o checa Entonces aquí vemos, yo pensé que ya en la temporada 1 había una organización dentro de esa organización que no vendía órganos. Yo pensé que esa ya había terminado, ya había pelado. Aparentemente todavía sigue. Como que pusieron a otro y ya lo pusieron, en vez de estar vestido de rojo o rosa como están vestidos, está vestido de negro, ¿no? Se ve chidillo, por cierto. Aquí se ve que ese es el líder de la donación de órganos y vamos a ver por qué. Ya al final, al llegar casi a la meta, se mueve uno. Ya estaban casi llegando. Es más, ya había llegado Gi-un y ya habían llegado casi todos. Se mueve uno, le disparan, pero le disparan a propósito en la pierna, ¿no? Ves ahí, ves la mira y disparan en la pierna, lo dejan medio vivo. Y Gi-un lo ve al chavo todavía vivo pidiendo ayuda y se regresa y lo va a rescatar. Pero entonces se ve la chava, la que vimos en el episodio 2, la coreana, la que resulta que es Shy Guy, lo que platicamos ya. Y ella lo ve que está todo vivo, que debía haber estado muerto y está todo vivo. Lo apunta bien y lo termina. Y como dices, Cactus, también entre ellos se comunican, ¿no? Ella es la número 11. Se comunica y le dice, hey, 11 fuiste tú, ¿verdad? Y no me acuerdo si le contesta ella sí o no, pero pues se dan cuenta que fue ella.
Porque ella no está de acuerdo en que utilicen los órganos de estas personas para sacar dinero, sacar provecho. Entonces, ella quiere sacarlos de su miseria 100% y que no puedan utilizar los órganos para hacer su negocio. Es lo único. Y se ve que la chava ya tiene ahí 7 años y ya es una experta, como habíamos más o menos identificado en el episodio anterior. Se ve que ya tiene experiencia. Por cierto, cuando estaba viendo, iba a comentar esto ahorita, sí notó, ella cuando estaba viendo así, que la pasan a ella así viendo a los jugadores y ponernos en la mira, sí notó al papá de la chava, ¿verdad? Allí, porque se le quedó bien, como que sacó de onda. Siento que no le disparó porque dijo dispara al 348 y el señor es 346 o algo así. Sí, no sé si le terminó disparando al que le debía haber disparado o no, pero que notó al cuate sí lo notó. Te digo, en el micrófono decían dispara al 368 o algo así. Y el que vio era 364. Yo no noté eso, que era el papá de la niña. Era el que se estaba... Pero yo vi que no se estaba moviendo así demasiado. Por eso a lo mejor no le disparó. No, pues que como dice Carlos, que le dijeron que se echara a otro y andar en el... Era una chava que estaba al lado de él o cerca de él y ella ahí fue cuando lo notó. Ajá. Y ya ni siquiera supe si le disparó al otro. Como que le debía de haber disparado ya no se vio, ¿verdad? Ya no se vio si se disparó o no, pero porque se sacó de onda cuando lo vio a él. Eso va a entrar en juego, creo que lo comentamos en nuestro episodio anterior. Esta 11, porque ya se está echando en contra a varios de los otros Shy Guys, que lo de los órganos. Más aparte el sentimiento que ella tiene con la niñita, entonces sabe que el papá está ahí. Fíjate que esta va a ser clave. Es que termina el juego. Como dijimos, fueron eliminados. ¿Cuántos dijimos? 90 y algo, ¿no? 80 y algo. Y yo creo que sea como se eliminaron muchos menos que en la temporada 1. Creo que en la temporada 1 casi la mitad luego se fueron, ¿no? Pelaron. Terminaron nada más 201. Se fueron muchísimos. A la vez anterior, ¿verdad? Sí, es cierto, 201. Y aquí sí. Y bueno, y coincidentemente siempre de número impar, ¿no? Porque a la hora de votar siempre llega uno a hacer la decisión al final. Vamos a empezar a hablar de esto entonces. El episodio se llamó 001. Inmediatamente pensé, me dio curiosidad quién va a ser 001. Porque ya sabemos que la temporada anterior fue Ilnam, ¿no? El viejito, el clave. Y no me imaginé quién iba a ser hasta que lo vi. Luego, en cuanto lo vi la espalda supe. Termina el juego 1. Toda la gente pues ahora sí ya vio de qué se trata. Todos ya asustados. La que más empezó a hacer ahí el escándalo es la mamá, ¿no? La mamá con su hijo. El hijo como que lo dudaba. Yo siento que si la mamá no está ahí, el hijo lo hubiera seguido. Sí, estaba indeciso y la mamá le están ahí por la culpa del hijo. Están los que, bueno, como decíamos, sí prefieren irse, y están los que más mega deben dinero y que dijeron que pues, arriesgaron su vida pues, para más. Que está el señor que es el que más debe de todos, ¿no? Creo que lleve 10 billones de wons o algo así. Ajá. Está el de los cripto, que yo creo que Sixto, cuando viste eso, dijiste ya es. Tú que estás así como muy inseguro de los criptos. Que coincidentemente el rapero Thanos perdió todo su dinero, creo, no sé si todo, casi todo con él, pues él lo trae. Y así están varios, ¿no? El hijo de la señora nada más por apostar, ¿no? No dicen qué, simplemente por apostar. Apostar un chingo, sí, según. La señora realmente está ahí no por ella, sino por él, ¿verdad? Porque ella dijo, tú, pues, ¿qué estás? Le pregunta al hijo a ella, ¿por qué estás aquí? Y ella dijo, bueno, quería pagar tu dedo, entonces... Según, pero pues los Squid Games no le ofrecerían una invitación a ella. Sí, no es la que debe tanto dinero. Quién sabe cómo le hizo de estar mintiendo, de tener una deuda por ahí. Eso va a estar interesante. Si sale eso ese twist me va a gustar. Que resulte que ella también esté al igual que el hijo, peor. Entonces, y llegan los Shy Guys a decirles pues que ya con felicidades por haber terminado el primer juego y no sé qué. Y entonces Guion luego le dice, hey, ¿qué pasó con la regla número 3? Porque ya habían firmado todos lo que dijimos, las reglas. Después de cada juego nos podemos ir. Y los Shy Guys, sí, pues aquí somos todos bien leales en los Squid Games. Sí, vamos a votar. Y si la mayoría decide irse, se va y se reparte el dinero. Entonces, pues vamos a votar, empiezan a votar. Botón rojo para los que se quieren ir, botón azul para los que se quieren quedar. Empiezan a votar todos. El primero que vota van de reversa para variar. Y entonces siempre el primero es Guion. Ajá. Y siempre termina el 001. Dije, aquí quiero ver quién es el 001. Entonces empieza Guion, obviamente vota el rojo. Y así empiezan a votar muchos. Casi por ahí de la mitad. Es más, me acuerdo que después de que vota Thanos, porque él obviamente vota azul, creo que estaban empates ahí. Empieza a dar su discurso. Como es que ahí sí se me hizo bien cheesy. Aquí uno empieza a dar su discurso, no se pone otra vez enfrente de todos y tratar de convencerlos. A mí casi todo el episodio se me hizo cursi con los... ¿Con él? Hasta estaba
pensando, no manches, quiero que los Squid Games lo pongan en su lugar ahorita mismo para que ya pare de hacer esto. Un voto clean y fair. Sí, eso es lo que me sonó, ¿no? Ya está tratando de cambiar. Y bueno, sigue la votación. Como les dije, creo ya al principio, para mí era súper obvio cuando dije que es un número impar. Van a terminar empatados para que el 0-0 llegue a ser el desempate. Díganme ustedes, la verdad, ¿quién pensaron que iba a ser? Yo, este episodio, como dice mi padre, que todo está predecible, no sé qué. Este para mí fue el más predecible de toda la serie. Sí, hasta eso. Desde que al inicio que dije, este Gi-hun va a actuar como un héroe, va a ser bien cheesy, desde eso hasta lo de, no han enseñado el número 1. Y al final, va a ser empate y va a ser el número 1 que va a hacer el desempate y el 1 va a ser de seguro el que pensé que iba a ser, sí. Yo todo lo que tú dices también, menos quién iba a ser hasta que lo vi la espalda. Hasta que vi la espalda inmediatamente dije... También se me hizo predecible este episodio, sí. Pero lo único que no fue eso, porque él estaba viéndolos en el primer juego. Entonces yo no me imaginé que iba a entrar. O sea, quiere decir que él no estuvo en el primer juego. Nadie lo notó. No fue fair. No fue fair. De veras, ahí contradicen los juegos. Ellos siempre han dicho que son fair e incluso hasta castigaron gente en la temporada anterior, ¿no? Todo aquí son fair. Aquí dicen que es fair, pero es pura ilusión. Fue pura ilusión. Sí, aquí. Aunque les convenga el entretenimiento. Eso es lo que no me imaginaba, pero lo que sí fue predecible y medio calabaza es que empataditos al final todos los votos y nada más uno el que decidía y era él, ¿no? Lo de que no hemos mencionado de los que los están buscando, el agente que lo está buscando, el detective. El policía. Era obvio que le iban a quitar el chip, ¿no? Eso iba difícil. Si los escanean 100% al entrar ahí, le iban a quitar el chip. Y ya me imagino que eso los malos ya lo iban a saber, que tenía algún plan. Hubiera sido muy fácil. Se hubiera convertido en... Porque ellos traen sus gente, ¿no? Sus militares y no sé qué, todos estos... Si se hubieran encontrado la isla, se hubiera convertido esta serie en pues como de acción casi, ¿no? Matazones a todo el tiempo. A mí me gustó cómo se la aplicaron a los cuates estos. Perrísimo. Sí, cuando llegan, los mandan a otro lado. Sí. Era muy obvio que no iban a llegar rápidamente a la isla. Y los mandan a otra, ¿no? A una isla donde según nada más iban pescadores. El bote, el señor le dice, no, pues ahí nada más gente va a pescar. Yo los he visto pescando nada más. Y sí llegan con un pescador y lo empiezan a investigar y sacan que el dientecito está ahí en sus cosas de pescar. No, el puro chip nada más. El diente se lo dejaron. El diente se lo dejaron. Y de hecho sí es cierto, hubo una escena en la que Gi-hun, creo que un poquito antes de que empezara el juego, como que se toca aquí, a lo mejor él ya estaba sintiendo algo raro, ¿no? Cuando le empieza a hacer así. Y se lo saca y se da cuenta que no tiene el chip. Y dice, my God. Sí. Fíjate que ahí cuando ya como que ya cambió el semblante, porque todo el semblante hasta ahorita ha sido así como bien enojado, como bien traumado. Cuando se quita eso, como que luego cambia el semblante, como que ya asustado, así chetos, ahora sí ya va. Ahí fue donde empezaron a jugar con él, los de Squid Games. ¿Quieres hacer el chingón o qué? Te vamos a enseñar que somos más inteligentes. Un step ahead of you. Bueno, rápidamente entonces no mencionamos al Wender 001. Cuando ya iba a votar, pues, se ve nada más la espalda. Ahí es donde yo creo que los tres nos dimos cuenta 100% inmediatamente quién era. Luego se le vio la cabeza, pero como dice Sixto, qué raro, ¿no? Que lo acababas de ver viendo la tele bien a gusto. En la temporada anterior, el viejito votó para que salieran. Y en esta temporada, ¿ustedes qué pensaron que iba a votar? ¿Salir o quedarse? No, como era lo del dinero, no los van a dejar ir con dinero así fácilmente. Entonces dije, no, va a votar negativo. Sí, lo que hace la diferencia es lo del dinero. Y ahí se acabó este episodio, ¿no? Bueno, creo que cubrimos más o menos todo lo del primer episodio. ¿Qué piensan ustedes en general? Ya, de los tres hasta ahorita, de estos tres, 1, 2, 3, este es el mejor, ¿no? Este fue el mejor. Sí, obviamente el juego le da emoción, le mete interesantes. Aunque sí fue predecible y todo, pero de todas maneras hubo momentos emocionantes. Este fue como el fanfare, como dicen, para lo que los fans querían ver. El primer juego más popular y en el tercer episodio para darle un poco más de emoción. Fue como yo sigo pensando, me voy a seguir quejando episodio a episodio a menos de que algo cambie. Son muy pocos episodios para donde vamos ahorita. Es casi después de este tercer episodio, es casi ya la mitad. Pero esperemos que la siguiente temporada llegue más pronto que esta. Sí. No, sí, está escrita. Pero a lo mejor también por eso le hicieron corta de 7 del capítulo. O sea, entonces que no terminan los juegos en esta, si se los continúan la que sigue. Habrá que ver. Podría ser, ¿eh? Porque apenas van a empezar el segundo juego. Y ni siquiera lo han terminado. Pues sí, algo va a pasar. Bueno, aquí le dejamos por nuestro análisis del episodio 3 rápidamente. Habíamos dado nuestras calificaciones de 0 a 10 de los episodios anteriores. Le doy 7.6. Un poco más que el anterior, porque sí hubo más acción y
estuvo interesante, pero sí fue muy, muy predecible en algunas partes. Yo casi igual, pero mi calificación era un poco más alta, era 8.6. Porque es la misma razón. Es el más alto de hasta ahorita, pero por poco. Yo le voy a poner a este un 8 también. Entonces aquí lo dejamos por este episodio número 3 de Squid Games 001. Nos vemos para el siguiente. Sí.